y quedamos pues con la dirección del Padre, del Hijo Santo, amén, pues a través suyo, que Dios hoy hablará de las vidas, amén. Dios me les bendiga, como siempre hace a través de esta plataforma. Dios les guarde. Amén, amén. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, fuerte y claro, mi hermano Brenner. Perfecto. Bueno, primeramente agradecerle a la pastora María Elena Góngora por la oportunidad. También agradecerle al Espíritu Santo de Dios, agradecerle al Señor y a Jesucristo nuestro Señor por morir la cruz del Calvario. Ponemos, Padre Celestial, en este tiempo esta palabra, consagramos este tiempo delante de ti, nos colocamos la armadura de Efesios 6 y Padre Celestial, todo plan del enemigo que tenga, Padre Celestial, para que todos los hermanos que están aquí presentes no escuchen la palabra, Padre Celestial, los derribamos en el nombre poderoso de Cristo, derribamos a todo hombre fuerte en lugares altos, terrenales, subterráneos y marítimos en el nombre poderoso de Cristo, con cadenas ungidas y con bozal. Derribamos también por principado, potestad, huésped de maldad y gobernadores, Padre Celestial, que quieren, Padre Celestial, que los hermanos no escuchen las palabras y que el plan de Dios sea más fuerte que los planes del enemigo y que los planes de Dios estén en este tiempo, en este lugar y en este espacio, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, toca orar así porque a veces, siempre que he estado en estos espacios, regularmente pasan situaciones como el internet, como también puede ser que pase algo inesperado, pero son planes que el diablo tiene para que ustedes no puedan escuchar la palabra. Bueno, hay una palabra que Dios me dio y que realmente me confrontó mucho, y siempre, cada vez que voy a traer una palabra, siempre Dios me confronta con ella, porque es algo que ya he vivido desde que estaba muy pequeño. Algo que a mí me costaba y a un hijo de Dios debería no costarle es perdonar. A mí me costaba mucho perdonar. Y la palabra de hoy es el perdón profundo y la compasión por los demás. Y es difícil tener compasión por los otros cuando tu familia, tus papás, tu mamá te han tenido como si fueras tú un ser que no debió haber nacido. A mí el Espíritu Santo me decía esta mañana, tú naciste, como dice la palabra en Jeremías, naciste del vientre de tu madre. Y sé que existía Jeremías, y cuando Dios le dice a Jeremías, es que ya te tenía listo desde el vientre de tu madre. Ya sabía quién ibas a ser. Esa palabra a mí me hace dar fuerzas en momentos donde realmente no podía perdonar a mi familia, no podía perdonar a mis padres, no podía perdonar a mi padre, porque mi padre todo el tiempo de mi vida fue golpe tras golpe. Yo recibí mucho golpe. Yo era un niño que le agradezco mucho a Dios porque ha ido transformando durante todo este tiempo, porque realmente no soy el mismo hombre que empecé. Yo era un poco más tartamudo, yo no hablaba mucho, yo cuando hablaba tartamudeaba, a veces me pasa y les pido perdón, pero a veces me sucede porque a veces tengo esa condición de que vengo con esa situación del pasado. Dios me transformó, me hizo un hombre nuevo, me hizo morir a ese viejo hombre que no podía perdonar, que tenía odio en su corazón, rencor, resentimiento, que no podía sentir amor por mi familia porque todo el tiempo mi familia era golpeándome, haciéndome daño, insultándome, humillándome. En las fiestas me invitaban a las fiestas, iba a las fiestas, yo feliz, contento, porque uno siempre en las fiestas colombianas, la pastora María Elena es muy, muy testigo de eso, nosotros íbamos por el pastel, el refresco o la gaseosa, y porque nos iban a dar regalos. Pues para mí las fiestas eran un martirio, y más las familiares, porque en las fiestas familiares lo que hacían era hablar acerca de ti, de lo que has hecho, de lo que no has hecho y de cómo estás o cómo eres. Siempre se burlaban de ti por no tener novia, se burlaban de ti porque realmente no eras el mejor en el colegio,
te burlaban de ti porque realmente no tenías el mismo físico que tenían tus padres, te insultaban y te trataban mal, te decían ve y trae los pasteles, ve encárgate de la gaseosa, ve por esto, ve por lo otro. Un niño en esa época quería jugar, quería divertirse, quería pasarla bien, quería sentirse que su familia lo quería en ese momento simplemente sentarse, jugar con sus amigos, pero no, yo no jugaba con mis amigos, yo tenía que ir por el refresco a la tienda, traer los gaseosas, los refrescos, y yo era el que servía la gaseosa. A mí me decían, ve y sirve la gaseosa, ve y trae el pastel. En un cumpleaños mío, yo tuve que servir todo, cuando se supone que el cumpleañero tiene que estar sentado en su asiento, ayudando a los invitados, compartiendo con ellos. No, yo era el que tenía que ir a servir. ¿Y qué hizo Dios conmigo? Dios me regaló una palabra que me marcó mucho, me sigue marcando durante este tiempo, y es Lucas 23, 34, 37. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, y echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Jesús me estaba mostrando que él también fue insultado, fue muy humillado. Jesucristo también fue eh, puesto en una cruz por la gente, por la familia que realmente lo vio crecer, que saben de dónde era, que saben realmente quién era, pero no les interesaba realmente quién era Jesucristo, no les interesaba qué sentía o qué pasaba en su vida, no les importaba, sino que les importaba más hacer sufrir a una persona que decía ser hijo de Dios. Como decía ser hijo de Dios, bueno, sálvate tú mismo. Esta palabra me salió en un momento donde yo estaba leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un pastor de una iglesia me dice, oye, para que tú empieces a leer la Biblia tienes que empezar por los 4 evangelios. Y una de las palabras que yo remarqué mucho fue esta palabra en Lucas 23. Porque al leer la historia de Jesús me confrontó mucho, lloré mucho y entendí realmente cuál era el propósito que Dios tenía conmigo. Y yo les hago la invitación a ustedes que están escuchando esta prédica y también a los que están oyendo porque la estoy grabando, que realmente entiendan que tienen que reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y a reconocerlo, Cristo les instruye. Y cuando guían en la palabra de Dios, se guían en lo que Cristo hizo por nosotros, ahí entendemos realmente lo importante que es perdonar. Pero hay cosas que tenemos que hacer antes de perdonarnos, y es perdonarnos a nosotros mismos por algo que nosotros no hemos hecho, que es vivir. A mí me costó perdonarme yo mismo. A mí me costaba verme en un espejo. Me veía en un espejo y lloraba y me enojaba. No podía verme en un espejo, porque me veía en un espejo y me sentía como si yo fuera el jorobado de Notre Dame. Tanto que es mi película favorita. Yo le decía a mi esposa, mi película favorita de Disney es el jorobado de Notre Dame, porque me sentí identificado con ese personaje. ¿Por qué? Porque yo era el personaje que estaba en la casa, que lo sacaban solamente para que fuera a repartir la comida y fuera simplemente a ser el sirviente de la gente. Yo no era el niño que iba a ir a ayudarles, que iba a ir a celebrar y a festejar y a sentirse alegre por la fiesta. Claro que no. Y todo eso generó dolor, odio, resentimiento, rencor en mi corazón. Pero, ¿qué hizo que cambiara todo eso? Jesús. Cuando yo empecé a conocer de la palabra, cuando empecé a instruirme en ella, cuando empecé en ese entonces fui al catolicismo porque era lo más cercano que tenía. Los padres me decían, tienes un potencial muy grande, eres un hijo de Dios. Me acordé mucho de esa película El Jorobado, como el jorobado, el padre lo protegió cuando había un ser que quería siempre utilizarlo.
Mi familia me utilizó muchas veces a muchas cosas, pero aún así, dentro de mí lo seguía amando. Y Dios una vez me dice, tienes que perdonarte para poder perdonar a los demás. El primer paso para poder tú perdonar a alguien es perdonarte tú mismo. El primer paso para llegar al perdón a los demás es que te perdones tú mismo. Y ese fue el primer paso que debía haber, que yo seguí, perdonarme. Me perdoné en un momento donde estaba yo, a mí me acuerdo bien ese día, porque estábamos en un evento, me salí del evento, estaba harto de todo, estaba molesto, no quería nada con nada, y en ese momento decidí ponerme en un puente. Me puse en el puente, me armé de valor y quería tirarme. En ese momento vi para el cielo, me puse a llorar y le decía al Señor, Señor, ¿por qué nací? ¿Por qué tenía que nacer? ¿Por qué de mi nacimiento tenía que unir a dos personas que no se amaban? ¿Por qué? En ese momento me agarró una persona, me acuerdo bien, me agarró una persona y me jaló. Me jaló muy arrebatadamente, me jaló y me agarró y me dijo, Dios tiene algo para ti. Y era un señor viejo, con todo demacrado, tenía, prácticamente venía de la calle, había dejado su bolsa de reciclaje para rescatarme del puente. Yo me cortaba, yo en eso entonces yo le decía a mis hijos adoptivos que yo me cortaba, yo antes me cortaba, porque era la única forma como yo podía sacar ese dolor. Y esa persona me dijo, pídete perdón, no te voy a dejar ir hasta que te pides perdón. En ese momento tenía miedo porque decía, este me va a robar, no sé, o de pronto este me va a tirar al puente mejor, no sé qué va a hacer conmigo, pero en ese momento ese señor me dijo, perdónate, pídete perdón, y me agarraba así como si fuera a golpearme, y me dijo, pídete perdón. Y yo dije, perdón, perdóname. No, perdónate. Y ese señor me dijo, quiero que vayas a un espejo, te desnudes completamente y te pidas perdón. Y quiero que lo hagas 12 veces. Y yo le dije, no, es mucho. 12 veces quiero que lo hagas. Es la única forma que lo tienes que hacer. Yo lo hice una vez y mírame. No me he matado, sigo vivo. Y sí, no tengo la mejor vida del mundo, pero sigo con vida. En ese momento decidí yo hacerlo. Me costó mucho. No sé por qué a alguien le cuesta mucho eso, pero lo hice. Me vi al espejo, tenía un espejo grande, lo pasé a mi pieza. No sé cómo lo hice para colgarlo, pero lo colgué ahí, me desnudé y lo hice 12 veces, me pedí perdón 12 veces. En ese momento sentí un dolor que iba saliendo de mi interior, como si fuera a vomitar, como si tuviera que vomitar todo lo que había aquí adentro. Lo saqué eso que había aquí en mi interior, ese rencor por mí, ese odio que tenía por mí, ese desprecio que tenía por mí, lo saqué. Iba sacando poco a poco ese desprecio cada vez que me pedía perdón, porque no sabía y no entendía. En esa época yo sabía que había cosas espirituales, pero en ese día entendí que había algo en el interior, en mi alma, que me ataba y que no me dejaba avanzar. ¿Por qué? Porque no me perdonaba yo mismo. Y en ese momento saqué todo lo que realmente me hacía daño. Pero cuando me perdoné yo mismo y decidí hacer ese ejercicio, me pedí perdón. Y después, un día después de eso, me invitaron a una vigilia en mi institución educativa, yo estudio en una institución educativa de monjas. Esa institución era de mujeres y pasó a ser una institución de hombres y mujeres. Llegué a esa institución, me dijeron, no, es que vamos a hacer una vigilia. Hicieron el mismo ejercicio, solamente que hicieron un ejercicio muy diferente, ya que teníamos que pasar por varios espejos.
Y en esos espejos teníamos que mirarnos muchas veces. Estábamos en una casa de espejos y teníamos que pasar los espejos. Y, y yo era el que tenía que guiar a 15 personas por los espejos. Y me dijeron, Briner, tú guíalos. Y yo le dije, no puedo. ¿Por qué? Bueno, me vi 12 veces en el espejo, pero ya me toca que verme más tiempo para poderlos guiar a ustedes y sacarlos de aquí. Y me decía ella, haga lo que usted puede, hágale que nosotros le ayudamos. Y tuve que yo verme al espejo, tratar de salir, tratar de mirar por donde era, hasta que le dije al Señor, Señor, guíame. Y cada vez que veía un espejo y me veía, me pedía perdón. Y la gente decía, ¿qué le pasa? Cada vez que pasaba por un espejo me pedía perdón y Dios me encontraba, siempre me daba lugar donde tenía que salir. Y fuimos los primeros en salir. Yo hoy te digo a ti, y te lo digo porque esto me pasó a mí de manera personal, no me gusta hablar de estos temas, pero el Espíritu Santo me dice, háblalo. Y cuando el Espíritu Santo me dice, háblalos, porque hay personas aquí que aún no se han pedido perdón. Aún no se han perdonado por algún acto que han cometido, por algo que han hecho, por algo que han dicho, por algo que no han podido decir, perdóname, Señor. En ese momento, cuando tú pides perdón, sacas ese rencor que hay en tu corazón y Dios te da la guía para poder seguir caminando. Es como quitarte los grilletes cuando estás en una cárcel y que te abran la puerta y te digan, mira, voy contigo para que puedas salir y puedas ser libre. En ese momento yo mismo me había puesto los grilletes y estaba en una cárcel donde no podía salir. La única forma de salir de esos grilletes era quitándomelas yo mismo, abriendo la puerta y diciéndole al guarda, dime dónde tengo que salir, por dónde tengo que salir. El perdón empieza con uno. Para que tú perdones a las demás personas, debes perdonarte tú mismo. Y si no hay perdón en ti mismo, no podemos hacer nada. Y el perdón, en la Biblia, se entiende como un regalo inmerecido, la gracia. Hemos hablado tanto de la gracia que Dios me decía, habla del perdón, que es parte de esa gracia, que libera tanto al ofensor como al ofendido. La medida de nuestro perdón hacia los demás no debe ser la gravedad de la ofensa, sino la inmensidad del perdón que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. ¿Ustedes saben cuánto nos ha perdonado Dios cuando Dios pudo haber restaurado y pudo haber limpiado, borrado, volver otra vez a restaurar? Es un perdón que cancela toda deuda y busca la reconciliación. Yo tenía que perdonarme para yo recibir esa gracia inmerecida de Dios. Pero para poder alcanzar esa gracia tenía que perdonarme. Tenía que quitarme los grilletes y salir por la puerta. Y ahí ya venía un segundo camino muy importante, pero también muy difícil. Perdonar a los demás. Perdonar a mi papá y a mi mamá. Perdonar a mi hermana, a mi familia, a mis primos, a mis tíos, a toda mi familia. Llegaba al punto más importante, el segundo más importante, que era perdonarlos, pedirles perdón a ellos, perdonarlos. Es muy difícil perdonar. Y se los digo yo porque cuando yo veía a mi familia, yo veía a mi papá a los ojos, no podía directamente decirle algo porque tenía miedo de cómo iba a reaccionar. Y en ese momento yo estaba yendo a una iglesia muy pequeña y yo le decía al pastor, es que no sé cómo perdonar a mi familia. No sé qué hacer para perdonar a mi familia. No sé qué hacer. Y Dios me daba la palabra en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios me decía, yo te traje a Jesús para que muriera en la cruz por ti, para que tú perdonaras, para que tú pudieras ser libre. Entonces tú, como yo te perdoné, tú también perdona a los demás. Y yo le dije al Señor, Señor, muéstrame una oportunidad para poder yo perdonar.
Y esa, Efesios 4:32, hermana Sorelis, 4:32, que se lo pongo por acá. Realmente Dios puso esa oportunidad en mi vida para que yo entendiera que tenía que cambiar. Pero, ¿qué oportunidad fue? Tuvimos un evento en la iglesia. Yo me acuerdo bien que yo era el ministro, yo me encargaba de los líderes de jóvenes. Yo era el líder de jóvenes, imagina un líder de jóvenes que no había perdonado a su familia. Y teníamos un evento. Y en el evento tenía que invitar a mi familia. Las únicas dos personas que fueron mi mamá y mi hermana, que les tengo un amor, las amo a las dos. Y en ese día mi mamá entendió que tenía que acercarse más a Cristo. Mi mamá ahí reconoció a Jesucristo. En una fiesta, en una actividad que hicimos, donde hicimos una gincana, donde habían diferentes pruebas, y ahí mi hermana también reconoció a Jesucristo en ese lugar, porque le hicimos la oración de fe, ella hicieron la oración de fe, hicimos un mini bautismo, que ellas después se bautizaron otra vez, yo también lo hice otra vez. La iglesia se terminó y antes de terminarse llegó mi papá. Mi papá pudo llegar a la iglesia y pudo llegar a los caminos de Dios. Una vez yo le decía al pastor, es que mi papá no creo que pueda, mi papá no creo que venga. El pastor dijo, voy a hacer una cosa, voy a ir hasta tu casa. Él fue a mi casa, conoció a mi papá, se sentó con él, comimos con ellos, le hablaron a mi papá y le hicieron la oración de fe a mi papá. Mi papá era un poco más reacio a las cosas de Dios, cuando realmente Dios había hecho muchos milagros en mi casa y a mi familia, y tengo que agradecerle a Dios porque lo hizo desde que yo estaba pequeño, pero papá aún seguía sin creer en Dios. A veces tenía estos pensamientos que no eran parte de Dios, pero ¿qué hizo Dios? Dijo, voy a traer un pastor, y él no fue a la iglesia, el pastor fue a su casa. Sí, realmente nosotros, sí, te puedes volver a bautizar, claro que sí. Si tú sientes en tu corazón y el Señor te está diciendo volverte a bautizar, hazlo. Porque es reconocer que Cristo es tu Señor y que estás reconociendo que es parte de tu vida, y si tú quieres volverlo a hacer, hazlo. Pero antes de hacerlo, antes de que vuelvas a bautizarte, yo ya te voy a dar algo que yo hice antes de bautizarme, porque cuando mi papá reconoció a Cristo, la iglesia donde yo estaba se terminó. El pastor decidió terminar con todo. Yo le oraba al Señor para poder encontrar una iglesia y Dios me dijo, ve a esta iglesia. Fui a esa iglesia, esa es la misma iglesia que va mi tía. Fui a esa iglesia, conocí al Señor y no pasó ni 2 semanas y ya tenía mentor, un mentor que se encargaba de mí y iba a llevar un encuentro a un campamento espiritual. En ese campamento Dios me dice, prepárate porque necesito que te vuelvas a bautizar. Me volví a bautizar, pero antes de bautizarme yo ayuné. O bueno, si tu pastora te dijo que no, pídele al Señor que ore, bueno, ora directamente por tu pastora y ora directamente por ella, para que Dios sea el que le revele a ella realmente los planes que tiene contigo. Porque cuando yo dije que ya me había bautizado, sí, pero realmente tienes que orar, tienes que hablar con... Sí, si es una respuesta de Dios, pídele a Dios, así como lo hizo María con José. Pídele a Dios que le muestre a esa pastora, que se supone que esa pastora es pastora porque es ministra de Dios bajo el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le revele a ella que tú tienes que volverte a bautizar. Y eso hice yo también. Yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo así me tengo que bautizar otra vez? Y yo ya me bauticé. Y el Señor me dijo, prepárate. Me preparé, ayuné un día antes, leí la palabra, leí el libro de Mateo completamente durante ese día, y después de eso tuve que preparar todo para poderme ir para allá. Tan preparado iba que se me quedaron mi ropa interior, para que les diga, tan preparado iba. Y ese día fui y el pastor me dice, ven,
Yo le dije, ¿para qué? Vamos a bautizarte de nuevo. Me bautizó y en ese momento sentí como la presencia de Dios venía a mi corazón y a mi vida. Comencé a llorar y Dios me dijo algo que tenía que hacer cuando llegara a mi casa. Pedí perdón a todos. Amén. Espectacular, Ramiro. Dios te bendiga por eso. Y realmente en ese momento que llegué a mi casa, agarré a mi mamá, la abracé y le pedí perdón. Llegué a mi hermana, le pedí perdón. Llegué y la persona que más difícil me costó fue mi papá. Porque fue el que más me golpeó, fue el que más me trató mal, fue el que más me insultó. Pero llegué a él, me senté. Mi mamá le dijo a mi papá, deja todo lo que estás haciendo, tu hijo te quiere decir algo muy importante. Y le pedí perdón. Primero, le pedí perdón yo si yo había cometido algún error. Y después dije que lo perdonaba por todo lo que había pasado, por todo lo que había hecho. En ese momento, un nudo salió de aquí, prácticamente en mi garganta, diciéndolo porque a veces es difícil, a veces se te pone un nudo en la garganta acá que tú no puedes ni hablar. Pues yo hice algo que mi mamá me decía, qué bonito que lo hiciste en carta. Yo agarré una hoja de blog, escribí lo que iba a decir a cada uno y se lo dije. No podía mirarlo a los ojos porque si lo miraba a los ojos comenzaba a llorar. Y en ese momento miré a los ojos a mi papá y comencé a llorar. Mi papá en ese momento también se le aguaron los ojos. Mi papá nunca lo había visto llorar y en ese momento comenzó a llorar. Y en ese momento que comenzó a llorar mi papá, algo cambió por dentro de mi papá. Mi papá dejó de pelear, mi papá dejó de golpear, mi papá dejó de ser el padre que conocí durante muchos años y sentí que ese perdón no solamente me ayudó a mí, sino que también lo limpió a él. Porque Jesús enseña que el perdón es necesario para nuestro propio progreso espiritual y para sanar. No perdonar nos ata en el pasado, nos afecta nuestra relación con Dios. El verdadero perdón implica soltar el rencor, dejar de buscar venganza y recordar que todos somos necesitados de la gracia de Dios. Y en ese momento entendí que no solamente yo necesitaba el perdón y también perdonar, sino también mi padre. Cuando yo perdoné a toda mi familia y comencé yo familiar por familiar a pedirle perdón y comencé a pedirle perdón a todos y también perdonar a cada uno de ellos, algo dentro de mí cambió. Ya me sentía más libre. Me levantaba sin pensar realmente en esos fantasmas que me seguían atacando, en esos demonios que seguían atacando mi mente de que mi padre me iba a asesinar o que mi familia me iba a asesinar. En ese momento pensaba ya más en una armonía. A veces hasta mi padre me levantaba y me decía, ve, te falta orar. Y yo, ¿cómo? La persona que me decía, no te levantes tan temprano, eso no sirve nada orar, ahora me está levantando para orar. Ahora iba más a la iglesia, estaba más tiempo en la iglesia, estaba consagrando al Señor, ya tenía un ministerio, estaba yendo a muchos encuentros donde me invitaban a ir, donde me ponían como líder, me pusieron líder de cocina, después me pusieron líder de intercesión, después me colocaron como líder encargado de los jóvenes, pero todo eso lo hizo Dios cuando yo decidí tomar el paso de perdonar. Ya hemos hecho el primer paso, que es pedirme yo perdón. El segundo paso es perdonar a esas personas. Y el tercer paso, uno de los más importantes, es avanzar, crecer en el Señor y a enseñarle a los demás el significado de perdonar. Y en ese momento yo tenía que enseñarle a mi papá muchas cosas, pero todo eso lo aprendió mi papá por parte de mi testimonio, porque mi papá cambió mucho. Papá era el que me hacía el desayuno en la mañana, cuando antes ni siquiera le importaba si nosotros desayunábamos. El papá que levantaba en la mañana y ya yo lo veía haciendo el Padre Nuestro.
Yo sentí que algo en mi papá cambió, pero eso en mi papá cambió cuando yo decidí dar el paso adelante. Si tú quieres que tu esposo cambie, si tú quieres que tu esposa cambie, si tú quieres que tu madre cambie, si tú quieres que tu hija y tu hijo cambie, da el paso adelante. No esperes a que ellos den el primer paso tú. Y no te enojes por cualquier cosa. Algo que yo le decía a mi papá, no te enojes por tantas cosas, porque una vez se puso muy mal. Oré por él y se estaba enojando y le dije, tranquilízate. El enojo y la ira lo que te va a provocar es más daño. Efesios 6, 14 y 16 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y el mismo ejercicio que hice yo con la hojita, lo hizo también mi papá. Y porque todo lo que yo hice, él lo aprendió porque vio mi testimonio, vio cómo mi vida estaba cambiando, cómo las cosas en mi vida habían cambiado. Ya no tenía el mismo trabajo de antes. Yo era el que limpiaba la iglesia. Yo me encargaba de limpiar los baños, limpiar los sanitarios, de limpiar el atril. Me tenía que subir a los techos a limpiar los techos. Yo era el que me encargaba de todo ese tema de limpieza. Y un momento a otro, Dios me dio la posibilidad para que me volviera asesor administrativo y comercial de la universidad, de la misma iglesia. Pero todo eso pasó cuando decidí alejarme de todo ese rencor, todo ese resentimiento y toda esa venganza. Porque el que busca venganza nunca va a encontrar seguir en las cosas de Dios de manera tranquila, porque el diablo va a seguirte atacando. Hay una parte de Mateo 6, 16 que dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Tú no hagas las cosas porque te saltes o te vanaglories. Haz las cosas por honra y gloria del Señor. Si yo estoy hablando de mi testimonio, no es para vanagloriarme yo, es para vanagloriar el nombre del Señor, para decirles a ustedes que hay una posibilidad para que perdonen. Yo dejé de cortarme, yo dejé de tomar el trago porque era muy alcohólico, teniendo simplemente 14 años. Yo dejé todo eso cuando decidí ya apartarme de todo lo que me estaba causando daño. Cuando decidí yo escuchar a la palabra de Dios y entender que yo tenía que hacer un cambio en mi vida. Y seguí haciendo ese cambio. El cambio no empezó ya de inmediato y ya listo. Ya soy nueva criatura. No, esta nueva criatura yo tenía que avanzar en un mundo que iba a seguir poniéndole pruebas, inconvenientes, situaciones, dificultades, donde tenías que seguir perdonando a la gente, perdonar a la persona que te pegaba en el autobús cuando tú ibas simplemente en el asiento, que tenías que perdonar a la persona que se pasó la fila y te puso de primero cuando tú eras el que desde hace 20 minutos estaba ahí, que tenías que perdonar al hermano de la iglesia que no tenía ninguna formación e iba a ir a ungir a las personas y ponerle las manos, y que tú tenías que hablarle con amor a esa persona y decirle, mira, no puedes decir eso. Que tú tenías que perdonar al pastor de la iglesia porque el pastor de la iglesia se equivocaba y decía un mensaje que iba en contra de todo lo que estaba bajo la palabra de Dios. A veces hasta se predicaba gente que se subía al púlpito, o personas que tú decías, estas personas, Dios no siento nada en el espíritu, y esas personas tenías que perdonarlas. Todo eso tienes que perdonarlo. Es que me hablaron mal en la iglesia, entonces me voy, no vuelvo por acá. No, a mí muchas veces me insultaron, me trataron mal y fue en la iglesia. Muchas veces me volvieron a humillar y a tratar mal y fue en la iglesia. Y el 50% fueron hombres y el 50% fueron mujeres. ¿Y qué hice yo? Nada, simplemente decirle Dios te bendiga. Ya, Dios te bendiga. Colosenses 3, 13, 15 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros.
Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados de un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3, 13, 15. Seamos agradecidos con Dios. Yo era agradecido porque me tocaba los baños y lamentablemente había mujeres que pegaban con el bolso y me decían, sálgase de aquí que usted es hombre. Y yo le decía, no, yo trabajo acá. Ah, ok, perdone. Hay mujeres que me decían, sálgase. Y yo, pero es que estoy trabajando, no, sálgase. Pero es que hay un vómito allá y tengo que limpiarlo, no, sálgase. Y me sacaban. Me tocaba llamar a mi jefe, no puedo limpiar el baño de mujeres. ¿Por qué? A una mujer que me sacó. Ah, no, ya va tu compañera a ayudarte. Yo, ok. Entonces una compañera entraba, regañaba a la señora y le decía, él trabaja aquí, déjemelo pasar. Y ella, ay, perdone, yo no, la perdono, Dios me la bendiga, ya. No, es que usted es una grosera, usted por qué me insultó, por qué me trató mal, yo que soy un hijo de Dios, yo que Dios me ha tratado tantas veces, no, no se preocupe, Dios me la bendiga. En los bancos, en muchos lugares me han tratado mal. Mi familia hace poco me trató mal y me trató mal simplemente porque me equivoqué. Yo me equivoqué en la forma como escribí algo. Y por redes sociales, por estados, me colocaban, es que los cristianos son unos groseros, tratan mal a la gente, insultan, y todo eso eran familiares míos. Pero del que estaban hablando era de mí, ni siquiera yo me di cuenta. No me dijeron en privado, oye primo, ya te equivocaste en esto. No debiste haber dicho esto, no debiste haberlo dicho lo otro. Porque hasta me decían, es que la palabra dice que uno tiene que ser atalaya. Atalaya es que tú hables con la persona en privado y si es un hijo de Dios, hablar con esa persona en privado y informarle lo que cometió, de lo que hizo. Porque la atalaya no grita a cuatro vientos, vienen los enemigos, no, va hasta donde está el rey o la persona encargada del ejército y le dice, allá viene el enemigo, ¿qué vamos a hacer? No grita en un megáfono, viene el enemigo, porque el enemigo va a decir, ah, ok, vamos más rápido porque este ya dijo que íbamos a llegar. ¿Qué quiere el enemigo? Que tú lo digas a cuatro vientos. Cuando lo que tienes que hacer es empático. Y aquí vamos con la parte que me tocaba a mí, tener empatía por los demás. Saber que había gente que perdonaba y hay gente que no perdona. Y la empatía bíblica ve más allá de la simpatía, es una compasión o un sentir con el otro, reflejando el corazón compasivo de Dios. Pablo nos llama a la empatía activa, implica salir a nuestro propio egoísmo para compartir la experiencia emocional del prójimo, validando su dolor, su alegría y hasta su desconocimiento. Porque yo conocí ministras, pastoras que llevan muchos años en las cosas de Dios hablando mal de otras personas. Y yo acercándome y diciéndole en privado, no en público, en privado diciéndole no es la forma. No me parece justo que usted esté hablando mal de esa persona. Debería hablar con esa persona, ya que recuerde que esa mujer o ese hombre está en un, está en un está en un propósito con Dios y esa persona está siguiendo un camino. Esa persona tiene errores como te los tiene y esa persona es mejor que usted se los diga en privado. Oye, cometiste estos errores, pasaste por esto, no debiste haber dicho esto, a que usted se lo diga en público, delante de todo el mundo. ¿Cómo se va a sentir la persona? La persona se va a ir y va a decir, eso es cristiano, esa gente no vive bajo el proceso, sino que no te ayuda en el proceso, sino que te aparta de las cosas de Dios. La idea que Cristo te está diciendo aquí es que tú tienes que ser un ejemplo de empatía, entender profundamente el dolor del ser humano, lo que vivió en carne propia, porque como esa persona se equivoca, tú te equivocaste. Entender el dolor del otro, la empatía, la vestidura del corazón, implica una disposición interna
a ser tierno y paciente con la lucha de los demás, en lugar de juzgarlos rápidamente y criticarlos y prácticamente crucificarlos, porque eso fue lo que hicieron los fariseos. Los fariseos no tuvieron empatía de Jesús, no tuvieron empatía de sus discípulos, fueron y los persiguieron. Los fariseos y los escribas, recuerden que los fariseos eran gente que sabía la palabra de Dios, eran los que entendían la palabra. Los fariseos y los escribas eran los únicos que tenían la oportunidad de leer todos los rollos de Isaías, de Jeremías, de, de Moisés. Eran los que conocían la palabra, pero no la practicaban. ¿Por qué? Porque si algo no estaba bien para ellos, ellos iban y perseguían a esa persona y la apedreaban si era necesario. Y nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que ser como los fariseos, que no perdonan, son egoístas, son soberbios, son altivos, se creen más y hasta toman las riquezas para ellos mismos. Nosotros tenemos que ser diferentes. Si Dios nos sacó del hoyo, no es para que nosotros tiremos a la gente al hoyo, es para nosotros salvar a la gente del hoyo. A mí me salvó una persona que está en la calle, no me salvó un pastor, a mí me salvó un hombre que estaba con un reciclaje, fue el que me agarró y me salvó. Y fue el que me dijo, perdónate. No sabía, no sé quién es esa persona, pero esa persona tuvo más compasión por mí que muchas otras personas que estaban a mi lado. Yo tuve pastores a mi lado que siempre se reían y se burlaban y le decían a mi papá, pero no te burles del niño así, de decirle, oiga, respete a su hijo, por favor, su hijo es una bendición de Dios, ¿no? Entendí realmente que no todos somos hijos de Dios. Entendí realmente que hay gente que no ha perdonado, no ha pedido perdón y no se ha perdonado a sí mismo y hace lo contrario y se vuelve en enemigo de Dios. Y cuando lleguen a la presencia de Dios, Dios les va a decir, ¿quién eres? No te conozco. No sé quién eres. No, yo soy tu pastor, yo estuve. No te conozco. Te burlaste de un niño. Te burlaste de un niño que estaba a punto de suicidarse. No te conozco, no sé quién eres. No sé quién eres. Romanos 12:15-17 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Tenemos que hacer las cosas conforme al propósito de Dios, no conforme a lo que nosotros queremos hacer. Romanos 15:16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren, ese es Hebreos 4:15-16. Miren, aquí aprendí algo muy importante. Nosotros como sacerdotes tenemos que compadecernos de las debilidades de los otros. Tenemos que acercarnos a la gente que ha pecado para bendecirla. Nosotros debemos ser misericordiosos y apoyar a la gente, no tirarla al foso, no juzgarla, no criticarla, no crucificarla para que entienda, no. ¿Cómo se disciplina un hijo? Un hijo no se disciplina, no puedes, y eso te lo decía a una madre que tiene un hijo que en estos momentos está con problemas de droga. Tú no puedes destruir algo que ya está roto. Si un hijo ya está roto, tú no vas a ir a terminar de romperlo. Tú lo que vas a hacer con eso roto es ayudar a pegar las partes rotas. Un hijo, tú lo cuidas para protegerlo y resguardar las partes rotas para limpiarlo. Pero ¿qué está haciendo ahorita los padres? Destruir lo que está roto. Y eso que está roto es muy difícil de organizar. El único que puede volver a restaurar lo roto es Jesús. Es Jesús. Pero si en tu casa todo el tiempo hay golpes, peleas y demás, no vas a poder realmente
reparar algo que se está rompiendo. Para poder reparar algo roto, tienes que tú ser el reparador y no ser el destructor. Dios se convirtió en el reparador de todos los seres humanos al traer a Jesucristo, ponerlo 40 días en el desierto, traerlo y bautizarse con Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista le dijo, es que yo no puedo ni siquiera, no debería yo ni siquiera quitarte los calzados, porque tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesucristo se humilló. Jesucristo se puso en el mismo punto que todos los demás para que todos entendieran que nosotros tenemos que ser como Jesús. Y Jesús no fue alguien altivo, no alguien exaltado, no alguien que se fue en los mejores aviones, no fue alguien que tenía la mejor ropa, no fue alguien que realmente se puso ahí y que tenía las mejores ofrendas, no fue alguien que caminó así y la gente por debajo, no, fue alguien que caminó con la gente, fue con la gente, se fue a predicar a los lugares más recónditos, se fue a predicar a los lugares más altos, no tenía que saltarse en un altar, tenía que ir a los lugares donde la gente necesitaba de él, en los lugares donde la gente está comiendo, está comiendo, para no decir la palabra, que está comiendo cosas malas. No, ahí tenemos que ir, porque ahí es donde la gente nos necesita. Colosenses 3, 12, 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Y voy con esto, para terminar, la unión de perdón y empatía. La verdadera empatía nos permite perdonar, porque al comprender la fragilidad y el dolor del otro, la ira se convierte en compasión. Cuando vemos a quien nos ofendió con los ojos de empatía, reconociendo su propia herida y debilidad, la herida y debilidad que no solamente tienes tú, porque tú no eres el único que ha tenido heridas y debilidades, el otro también. Mi papá tuvo heridas, porque mi papá no tuvo un papá. Le tocó vivir solo, mi papá le tocó vivir con mi abuela y mi abuela le tocó prácticamente decirle ve y trabaja. No quieres estudiar, ve y trabaja. Ah, perfecto, tuviste un hijo, ve y trabaja. No tuvo alguien que lo abrazara, no tuvo alguien que se encargara de él, no tuvo alguien que tuviera compasión de él, que lo apoyara. Y claro, tuvo un hijo o alguien que realmente tenía simplemente 17 años. Un niño de 17 años en esa época apenas está empezando a vivir. Yo comprendí a mis papás y entendí realmente su dolor. Entendí que mi mamá tenía apenas 15 años cuando ya me tuvo a mí. ¿Qué va a entender ella de cómo crear un niño? Ella tuvo que criarlo como sus papás la criaron a ella. Y muchos de los que estamos aquí hemos sido criados como nos han criado. Pero muchos de nosotros, allá tener un Cristo, un Padre como Dios, que nos ha vuelto nuevos hombres, nosotros no vamos a criar a nuestros hijos como lo criaron nuestros papás. Todo lo contrario, nosotros somos los que vamos a ir a sanar y no a destruir. Nosotros somos reparadores, no destructores. Para que el perdón se vuelva posible. Porque Dios es el que transforma el corazón de piedra, ese falta de empatía, ese corazón capaz de amar y perdonar, no es minimizar la ofensa, es maximizar la gracia, tal como Dios lo hizo con nosotros. Porque Efesios 4:32 dice, antes es venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó vosotros en Cristo, como se lo dije al principio. Y esta palabra la vuelvo a poner aquí, porque porque esta palabra fue muy importante para mí, Efesios 4:32. Entendí que no solamente soy el que tengo que perdonarme, sino que tengo que perdonar y tengo que ser yo portador de perdón. Tengo que yo ser el que repara. Tengo que ser la herramienta de reparación de muchos otros que están rotos, de muchos otros que no han podido perdonarse, de muchos otros que no han podido perdonar a los demás, de muchos otros que no han podido caminar y avanzar porque realmente no han podido poder seguir adelante. Para poder que esta persona se perdone, tienes que tú ser el que abraza y no el que golpea. Y el golpe no solamente con
con la mano, eso también con las palabras. Uno puede maldecir al otro y romperlo por medio de las palabras. O podemos bendecirlo y exaltarlo y fortalecerlo y abrazarlo para que esa persona cambie. Pero ese cambio no va a venir de la noche a la mañana. Tú que pegabas a tu hijo, abrázalo. Tú que insultabas a tu padre, bendícelo. Tú que maldecías al gobierno y maldecías a tu tierra, bendice a tu familia y a tu tierra, bendice a tu nación. Si están jugando fútbol en estos momentos, si están en la Copa Mundial, bendice a tu nación para que sea la que se pueda ganar esa Copa Mundial. No que, eso es el peor equipo del mundo, no. Bendice a esos jugadores porque tienen un esfuerzo grande por ganarse esa copa. Bendícelos a ellos y a su familia. Sé tú un portador de bendición y no un portador de maldición. Colosenses 3, 13, 15 lo dije, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otros de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que en sí mismo fuiste llamados en el solo cuerpo, y ser agradecidos. Regalo esta última palabra para orar por ustedes. Proverbios 17, 9, 11. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La represión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Si tú estás haciendo mal, mal vas a tener. Pero si tú bendices al amigo, bendices al hermano, bendición vas a tener con él. Yo al bendecir a una persona aquí en México, pude tener mi primer trabajo aquí en México. Yo feliz que otras personas les ha costado, yo pude tener mi trabajo aquí en México. Gracias a que con esa persona la bendije y a muchas personas allá tuve que escucharlas, no juzgarlas, abrazarlas y perdonarlas. Y yo le dije, mira, si tu papá no te perdonó, yo te perdono. Porque hay un Padre Celestial allá arriba que te está esperando. Y quiero orar en estos momentos por cada una de esas personas que realmente no ha podido perdonar o no ha podido pedir perdón en estos momentos. Sabemos que realmente hemos vivido tiempos difíciles, complicados, donde nosotros no nos enseñaron a perdonar, pero debemos aprenderlo a hacer. Bueno, cierren sus ojos ahí donde están. Si tú estás en estos momentos trabajando, cierra los ojos. Si estás en tu casa, arrodíllate, pon la cabeza en el suelo y pídele perdón al Señor. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y todo lo que en ellos hay, gobernador y rey de las naciones, Padre celestial y dueño de mi alma y mente y corazón. Te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a darnos libertad, a perdonar nuestros pecados y a perdonarnos nosotros mismos a través de tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor Jesucristo, tú nos perdonaste y es por eso que yo también perdono a todas aquellas personas que nos han hecho daño, se han burlado de nosotros, nos han desilusionado, nos han humillado, nos han despreciado, nos han engañado, manipulado, acusado, murmurado, difamado, irrespetado, condenado, juzgado, blasfemado, odiado y nos han robado, Padre Celestial. De igual manera, aquí delante de ti, Señor, pido perdón a las personas que les hice daño, a las que ofendí, lastimé. También perdono a mí mismo, a mi familia, a mis hijos, a mis generaciones y a todas las culpabilidades que muchas veces he sentido en mi corazón. Nos liberamos de todo ello que nos atormenta en el nombre poderoso de Cristo. Que, Señor Jesús, te pido que me perdones todos mis pecados, aun hasta los que he olvidado. Gracias, Señor Jesús. Acepto tu perdón y entrego nuestras vidas en tus manos, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo, confesamos delante de ti que si alguno de mis antepasados o yo cometimos pecado, debo decir que nos arrepentimos. Te pedimos perdón en el nombre poderoso de Cristo. Y Padre Celestial, derribamos todo
pecado, derribamos toda inmundicia, derribamos todas cadenas, derribamos toda atadura, derribamos, Padre Celestial, todo lo que no sea parte de ti en el nombre poderoso de Cristo, porque más es tu poder en nuestra vida, más es tu plan, tu propósito con todo el que está escuchando esta prédica, como el que la está viendo grabada en el nombre poderoso de Cristo, es más tu poder, tu bendición en el nombre poderoso de Cristo, derriba toda mentira, toda arrogancia, todo argumento, toda excusa, toda ideología, toda oposición, Padre Celestial, todo orgullo, rebelión, insensatez, insensibilidad, no tener misericordia, necedad, idolatría. Padre Celestial, precioso Señor, derriba toda mentira y todas las obras de la carne. Te pedimos perdón en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor, por perdonarnos. Aceptamos tu perdón. Aceptamos, Padre Celestial, todo lo que has hecho por nosotros y lo que sigues haciendo por nosotros y por nuestra familia. Damos toda la honra y toda la gloria a ti, mi Señor. Nos llevamos a toda maldición que ha caído sobre mí y nuestra familia. Padre Celestial, y nos arrepentimos y renunciamos y quebramos y disolvemos todo pacto satánico en el cuerpo, en los huesos, en los músculos, en los órganos, en la mente, mediante el poder de la sangre de Jesucristo y por el pacto de sangre que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, que es mucho más poderoso que cualquier pacto demoníaco. Anulamos y cancelamos todos los pactos realizados fuera de él, y por ese pacto de sangre del Señor Jesús nos liberamos de todo pacto y plan diabólico. Renunciamos a todo voto impío, pacto, promesa, juramento, ceremonias demoníacas. Elegimos ser libres de todos los permisos de maldición, de ocultismo, de todo lo que se relacione con el mundo de las tinieblas. Renunciamos y declaramos libres por el poder de la sangre de Jesucristo, y nos ponemos la armadura de Efesios 6, y nos ponemos, Padre Celestial, precioso Señor, tu vestidura, y que tu Espíritu Santo esté con nosotros, guiándonos en cada momento especial de nuestra vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a mis hermanos. Dios me los bendiga, y si tú no has perdonado, ve y pídeles perdón. Si tú no te has perdonado, perdónate. Y agradezco a todos por estar aquí, y agradezco a todos también por sus reportes, porque son muy importantes, porque por ellos muchos de los que están aquí pueden perdonar, pueden perdonarse y pueden ir a hacer bendición en la vida de los demás. Dios me lo bendiga, y muchas gracias a la pastora María Elena Góngora. Le entrego el espacio para que ella se encargue. Dios me los bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, alabamos al Señor por tan hermosa palabra.